Hola, buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentar al doctor Ricardo Pujol Borrell, que actualmente es consultor docente senior del Servicio de Inmunología del Hospital Valle d'Hebron y además es jefe del Grupo de Investigación en Inmunología Diagnóstica del VIR. Y en la rama docente es catedrático de Inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Ricardo Pujol Borrell tiene doble doctor, desde el punto de vista es doctor de Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1979 y doctor en Inmunología por la University College of London en 1990. En 1978 hizo su residencia en Medicina Interna en el Hospital Universitario Valle d'Hebron y posteriormente consiguió la especialidad de inmunología por la convalidación de sus estudios en el Reino Unido. El doctor Ricardo Pujol, por lo tanto, volvió al Hospital Valle d'Hebron a finales del año 2010 como jefe de servicio de inmunología y estuvo en ese cargo hasta 2016. Durante ese tiempo fue mi jefe y también puedo decir que es mentor y ha sido mentor y actualmente lo sigue siendo, por lo que me hace bastante ilusión presentarle para dar esta charla. La sesión de hoy es muy interesante ya que explicará los resultados de su labor investigadora durante los últimos 40 años, se dice poco, y que está basada en resolver cuestiones claves, preguntas claves que faciliten entender la patogénesis de las enfermedades autoinmunes organoespecíficas. Y para ello hoy nos compartirá sus ideas sobre la reinterpretación de la hipótesis que hizo en 1983, o sea, hace ya unas cuantas décadas, sobre la expresión aberrante del antígeno de histocompatibilidad, HLA, por las células endocrinas en la patogénesis de la respuesta autoinmune. Y esta reinterpretación la va a hacer poniéndole en contexto en la situación actual. Muchas gracias, Ricardo, y al final volveremos a vernos para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a Manolo por tus amables palabras. Y para mí es un placer. La verdad, cuando el VIR me ofreció hacer este seminario, y pensé, bueno, pues quizá es el momento, ¿no? Este año dejaré de ser miembro activo del staff porque me jubilaré el 31 de agosto y uno no puede evitar mirar para atrás y decir, bueno, ¿qué es lo más interesante que les puedo contar a mis compañeros y a aquellos que se quieran conectar? Y quizá, aunque he trabajado en bastantes cosas, la historia más redonda, y se ha hecho redonda relativamente últimamente con el trabajo de uno de mis colaboradores, de Daniel Álvarez de la Sierra, en que hemos encontrado resultados que de alguna forma ayudan a entender resultados de hace muchos años. Bueno, os lo explico. Tendrá algunos elementos de divulgación y no digo que me excuse, pero para aquellos que sepáis bastante inmunología, pues como los hay, me excuso porque diré cosas un poco obvias, pero teniendo en cuenta que es una audiencia general y que la inmunología, si se sirve, digamos, muy cruda, puede resultar un poco indigesta, pues os introduciré algunos aspectos también generales. Bien, no hace falta en un hospital en el que hay bastantes facultativos interesados por la autoinmunidad en decir que la autoinmunidad es importante en la patología, es una de las causas importantes de morbilidad. Cuando yo era residente nos parecía algo relativamente aún, no digo anecdótico, pero poco frecuente, pero a lo largo de los años se ha ido contando más enfermedades. Al mismo tiempo, estas enfermedades, como en general afectan a gente mayor, pues se han hecho más prevalentes y, por lo tanto, el resolver la autoinmunidad es un tema importante. La autoinmunidad la dividimos un poco, probablemente con una lógica fisiopatológica bastante justificada en órgano-específica y no órgano-específica, y las más frecuentes de las órgano-específicas, aunque no todas, son endocrinas, y las he puesto aquí, las he señalado en este slide arriba de todo. Las más frecuentes son las enfermedades autoinmunes tiroideas, que afortunadamente son de tratamiento relativamente fácil, y seguidas de la diabetes tipo 1, diabetes juvenil y otras menos frecuentes.
Las primeras etapas de la autoinmunidad, de cuando yo estudié medicina o me incorporé como residente, estaban muy concentradas en describir los autoanticuerpos y cuáles eran los autoantígenos a los que iba dirigida a la respuesta autoinmune. Entonces, digamos, es una época descriptiva en la que se iban añadiendo más entidades en las que se reconocía la patogenia autoinmune. Y de hecho, el año 74, de pronto se dijo que una enfermedad que no estaba en la lista de probables autoinmunes, que es la diabetes juvenil, que se le llamaba entonces, no se le llamaba tipo 1, era en el suero de los pacientes al inicio de la enfermedad, con frecuencia se podían detectar anticuerpos contra los islotes pancreáticos, anticuerpos que se les llamó ICA, Islet Cell Antibodies. No eran demasiado fáciles de detectar y por eso se detectaron un poco tardíamente. En aquel entonces era yo residente y aquellos adjuntos y mentores que me rodeaban consideraron que este era un tema que podía ser objeto de tesis. Y a mí mismo me pareció, cuando me lo dijeron, que se me había pasado, dije que realmente lo era. Y la pregunta que nos hacíamos, y esta pregunta la hicimos con el doctor Ward y el doctor Richard, que entonces estábamos en medicina interna, era si podría ocurrir con la diabetes lo que nos había ocurrido, o les había ocurrido a ellos, sobre todo con la hepatitis crónica, que en el norte de Europa con frecuencia era autoinmune y en nuestro medio, quizá por la mayor prevalencia, sobre todo de virus B, que aún se estaba estudiando, virus C, que aún no se conocía, pero se presumía que había otro virus, etcétera, en nuestro entorno era mucho menos frecuente, o constituía una proporción muy pequeña de los casos de hepatitis crónica. Pensamos que a lo mejor la diabetes este era el caso o no, y que valía la pena mirar en nuestro enfermo si su suero contenía anticuerpos contra las células de los islotes pancreáticos. Estos son retratos que me ha hecho ilusión coger de la web del profesor Cristóbal Richard, este era mi adjunto, que luego ha sido catedrático en Tarragona, del que era mi jefe, el doctor Jaime Guardia, que ya me parece que para entonces ya era catedrático, y que fue mi mentor durante la tesis y luego durante tiempo, y luego del profesor Marius Foz, al que estuvo en mi tribunal de tesis, y desde ese momento que estuve en mi tribunal de tesis me animó por este camino porque él era un internista con gran interés por la autoinmunidad endocrina. Por otra parte, ellos, y particularmente el doctor Guardia, me puso en contacto con el grupo que había descubierto, que había detectado por primera vez los ICA en Londres, la profesora Deborah Donia, que es una de las fundadoras de la autoinmunidad, ella descubrió los anticuerpos antitiroglobulina en la tiroiditis Hashimoto, y con el doctor Franco Bottazzo, que luego fue profesor, que era el que era el joven postdoc que acababa de descubrir la existencia de estos anticuerpos contra los islotes. Bueno, la respuesta a esta pregunta, que nos parece interesante en ese momento, fue clara. En nuestro medio, los diabéticos juveniles también tenían en su suero anticuerpos contra los islotes pancreáticos y también los diabéticos tenían con más frecuencia que el resto de la población anticuerpos anti células parietales gástricas y anticuerpos antitiroideos, con lo cual nuestros diabéticos en este sentido no diferían al tipo de diabetes en su patogenia, al menos en sus marcadores de autoinmunidad que se veía en el resto de Europa. Claro, esto me puso en contacto con este grupo inglés, que realmente, aparte de ser de una gran calidad científica, eran humanamente gente muy acogedora, y me animé a hacer un postdoc en Inglaterra que por diversas etapas se prolongó casi 9 años. Durante el tiempo que yo estuve en Inglaterra, había ese laboratorio que era un hervidero de preguntas de por qué se producía la autoinmunidad. Había un gran interés en caracterizar los autoantígenos, es decir, bueno, cuando sepamos cuál es el autoantígeno contra el que van los ICA, cuando sepamos bien contra el que van los anticuerpos antitiroideos que van contra la membrana o no, entenderemos mejor la autoinmunidad. La verdad es que esto en sí, bueno, ha sido muy útil porque ha mejorado las pruebas diagnósticas, pero mucho no nos ha explicado respecto a la respuesta. Aquí tenéis puesto en este cronograma cómo se han ido clonando. Bueno, la tiroglobulina y la insulina se habían caracterizado muy bien como proteínas antes de que se clonaran, se supiera la secuencia del gen. Luego se fueron secuenciando todas y hoy día, como ya sabéis, lo que antes era un esfuerzo tremendo, ahora
Y aún hoy día de vez en cuando aparecen algunos antígenos nuevos y aún quedan algunos por identificar, especialmente en las enfermedades menos frecuentes o en algunas de las enfermedades no organoespecíficas. ¿Cómo estaban las cosas allí hacia 1979, 80 y 81 cuando yo estaba en Londres? Había varias preguntas que no nos conseguíamos dar respuesta. Una de ellas era la relación con HLA. HLA, como todos sabéis, son los antígenos que utilizamos para hacer el matching, para el trasplante, pero que además tienen una función clave en la presentación y la regulación de la respuesta inmune, cosa que ha costado bastante tiempo en entender. Pero además son muy polimórficos, es decir, son muy diferentes o hay muchas pequeñas diferencias de una persona a otra. Y los pacientes con autoinmunidad con más frecuencia tienen determinados tipos de HLA. De hecho, hay un haplotipo que se llama el haplotipo autoinmune, que es el DR3B8, que se encuentra asociado a varias enfermedades de esas autoinmunes organoespecíficas. Como HLA se asocia físicamente al autoantígeno, se pensó que a lo mejor estos autoantígenos contra los que se dirigía la respuesta autoinmune y que se asociaban al mismo HLA debían tener algún motivo estructural común. El primer caso en el que lo pudimos mirar directamente si eso era cierto es en el tiroides, donde ya relativamente tempranamente se conocían bien, si no la secuencia, la estructura de la tiroglobulina, que como sabéis es una globulina grande, una proteína de depósito donde se almacena las iodotironinas, la peroxidasa tiroidea, que es una enzima que está en la membrana y en las vesículas apicales del tirocito, y el receptor de ATSH, que es un receptor transmembrana de 7 dominios transmembrana. Por lo tanto, estructuralmente tienen poco en común. Por lo tanto, eso no explicaba mucho. Entonces, algunas preguntas o una posible respuesta que a mí y a otros se les pasaba es, bueno, a lo mejor esta agrupación de antígenos contra los que va la respuesta inmune no es porque se parezcan en nada entre sí, sino porque están en la misma célula. Es la célula la que de alguna forma le dice al sistema inmune, atácame. Esa sería un poco Bueno, esa era una pregunta. Otra pregunta que nos rondaba continuamente era cómo se podían destruir en los procesos autoinmunes células contra las que había autoanticuerpos, ciertamente, pero los antígenos contra los que iban esos anticuerpos, algunos de ellos, no todos, eran antígenos intracelulares que no se expresaban para nada en la membrana. ¿Cómo podría ser que se destruyeran por esta respuesta? Bueno, estas de las preguntas que nos hacíamos y algunas de las respuestas que ya estaban sugeridas era que eran por los linfocitos T. Ya sabíamos que había una respuesta no solamente humoral, sino que había una respuesta celular más difícil de controlar, más difícil de entender y más difícil de experimentar con ella. Pero, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto teníamos una infiltración muy clara por células T, por no decir en la artritis reumatoide, etc. Entonces, a partir del año 1974, y aunque al principio los experimentos no eran muy informativos, y para los años 80 ya se empezaba a entender que lo que pasaba era que de alguna forma los linfocitos conseguían reconocer lo que había dentro de las células. Y la forma en que los linfocitos reconocen lo que hay dentro de las células es porque las células procesan lo que hay dentro de ellas y de una forma procesada y unida a las moléculas de HLA la expresan en la superficie, de forma que toda célula tiene en su superficie una especie de código de barras que es legible por los linfocitos y que le está diciendo a los linfocitos lo que tiene dentro. Es lo que he pretendido hacer con esta figura. En el caso de que el antígeno extraño sea un virus, por ejemplo, lo que está en el compartimento citosólico, como sabéis, el virus da lugar a proteínas, estas proteínas se procesan y al procesarse se incorporan a las moléculas de HLA que también están siendo sintetizadas y acaban en la superficie, que es lo que he señalado con esta línea de puntos. Pero aunque hay antígeno vírico en la superficie, son solamente fragmentos pequeños, péptidos de 7, 8, 9, 10 aminoácidos que están metidos dentro de las moléculas de HLA. Y las células T reconocen este conjunto. Bueno, este es un mecanismo altamente sofisticado que les hace posible a las células T vigilar el interior celular. El interior celular tiene dos
formas de ser visto. El citosol y aquello que se sintetiza en el retículo endoplásmico es visto por los linfocitos CD8 en el contexto de HLA de clase 1. Y lo que está en las vesículas fagolisosómicas, que son propias de las células que hacen fagocitosis, las más típicas serían los macrófagos, las células dendríticas, pero que también lo hacen los enterocitos o incluso los propios enterocitos, son células moderadamente fagocíticas, pero hacen toda la pinocitosis de la tiroglobulina del coloide, pues también tienen un mecanismo aparte. Y este mecanismo aparte, que aquí os he representado, esto quiere ser una célula dendrítica más o menos, el linfocito CD4, cuando encuentra que en la superficie de esa célula hay un antígeno que ha sido procesado desde la vacuola fagolisosómica, lo puede reconocer por un mecanismo muy similar al que hemos dicho para el caso del CD8. Por lo tanto, hay todo un mecanismo muy evolucionado que aparece en los vertebrados y por el que los linfocitos T son capaces de hacer una vigilancia del espacio intracelular, con una diferenciación entre aquello que es citosólico y de síntesis propia y aquello que es de síntesis exógena y ha sido incorporado aparentemente al interior celular, pero mantenido más o menos en ese compartimento que es un poco como nuestro intestino, que es las vacuolas fagolisosómicas. Bueno, todo este rollo que os estoy explicando y que de hecho pues es muy parecido a lo que explico en clase, es porque sin ello es difícil que se pueda entender el porqué de la hipótesis que propusimos en los años 80 y por qué era novedosa en ese momento. Lo que nosotros pensamos es que probablemente en ese momento es que no sabíamos bien si las células tiroideas expresaban o HLA, si expresaban clase 1, si eran clase 2 y cómo se producía la interacción con las células T. Y también nos llamaba la atención que había una interacción al parecer muy estrecha entre células T y tirocitos, pero no sabíamos cuáles eran las normas que gobernaban esta relación. Esto era difícil de mirar porque mirar los antígenos HLA antes de que hubiera anticuerpos antígenos monoclonales era posible en los leucocitos, que son células solubles, células libres, células libres que están en la sangre, con los antisueros que había en aquella época, pero no fue hasta que hubo anticuerpos monoclonales que pudimos mirar exactamente la distribución de moléculas en la membrana, en el citosol, y entre ellas las moléculas que pudimos ver fueron las de HLA. Es por eso que hicimos estas primeras tinciones y las primeras tinciones encontramos lo esperable, que el HLA de clase 1 estaba solamente en las células endoteliales, que esto es, perdón, a la izquierda para que lo veáis, esto es una inmunofluorescencia de tejido de tiroides. La tinción lo que indica el verde brillante es que el endotelio está teñido para HLA de clase 2. En el caso de clase 1. De hecho, las células tiroideas de base expresan un poquito, pero muy poco HLA de clase 1. En el caso de HLA de clase 2, como ya sabíamos, estaba más restringido a las células que son fagocíticas y en este caso pues el tejido tiroideo contiene, como la mayor parte de los tejidos, algunos macrófagos tisulares, algunas células dendríticas tisulares y aquí las veis teñidas, ¿vale? Entonces nosotros dijimos, ¿esto es algo inamovible o es algo modificable? Y aquellas cosas experimentos que haces de postdoc porque no hay un proyecto y no había ni siquiera un proyecto financiado detrás y dijimos, bueno, ¿y si tratamos de modificarlo? Ya hacía tiempo que hacíamos cultivos de tiroides para otros propósitos, cogimos unos cultivos de tiroides que teníamos y les echamos y los suplementamos con mitomaglutinina, que es un estimulante de las células T. Y también en experimentos ya más posteriores, más evolucionados, y probamos con interferón gamma. Y en efecto, a las 48 horas, estas células que no expresaban nada HLA de clase 2 se hicieron fuertemente positivas. Claro, para alguien que está pensando que la clave del inicio de la respuesta inmune es la expresión de HLA de clase 2 y autoantígeno, el ver en la misma superficie celular las dos moléculas, como vemos en estas monocapas y en estas fotos, nos hizo pensar que esto podía tener cierta importancia, que podía tener un papel en la autoinmunidad. Entonces, eso es lo que nos llevó a lo siguiente, que fue a estudiar glándulas autoinmunes. Nosotros teníamos glándulas tiroideas siempre en el laboratorio, porque en aquel entonces se utilizaban como sustrato para medir los anticuerpos antitiroideos, lo que ahora hacemos con un CLIA. Y, en efecto, vimos
que tanto HLA de clase 1 tenía mucho, tanto el tiroides como las células infiltrantes, que son células de tipo linfoide, y HLA de clase 2 tenía de forma sobresaliente el epitelio. Y si utilizamos un antígeno contra lo que llamábamos common leukocyte antigen, que es una de las formas de CD45, vemos cómo ahí se ve claramente que hay un infiltrado muy denso de linfocitos y que está pegado a él. Bueno, eso nos llevó, y para los que me conocéis sabéis que esto ha sido el tema central de un poquito de la razón por la que me quedé realmente tanto tiempo de postdoc allí, porque me interesó esta propuesta que hicimos, que podíamos darle una vuelta al dogma y presentar un dogma alternativo por el cual era la célula diana la que, por adquisición de la expresión de HLA de clase 2 más otros elementos de estrés que no sabíamos muy bien, podría presentar a las células T y de esta forma hacer un cortocircuito de los mecanismos de regulación y desencadenar la autoinmunidad tiroidea. Y en esta hipótesis hemos trabajado un número de años, de hecho muchos. Durante un tiempo lo que hicimos fue ver si además de HLA de clase 2 podíamos detectar el propio interferón gamma, el inductor en el tejido autoinmune, y otras moléculas de adhesión o con cierta capacidad de reclutar o activar a células T, como son ICAM1, NCAM, CD40. Y fuimos haciendo experimentos complementarios a los anteriores. También, y estando ya aquí, trabajando en el laboratorio de Intermastrías, en el Instituto de Investigación, en los laboratorios que luego fueron del Instituto de Investigación, y con mi colega, la doctora Dolores Jaraquemada, que tenía una formación relativamente paralela a la mía en Londres y con interés en autoinmunidad, aunque ella había trabajado más en artritis reumatoide. Una de las preguntas que nos hicimos es qué más evidencia puede haber de que el órgano diana tiene un papel. Y ella me llamó la atención porque le había llamado mucho la atención en el mundo de la artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, como sabéis, en la sinovia se forman folículos linfoides con centros germinales que se pensaba que jugaban un papel en la enfermedad reumatoidea. En nuestro caso, realmente es así. Es cierto que en la enfermedad de Graves, al principio, hay más bien infiltración y reabsorción del coloide, como se ve en la microfotografía de la izquierda, pero con el tiempo se van formando folículos linfoides que eventualmente llegan a formar centros germinales, es decir, folículos linfoides secundarios, que ya son, al menos anatómicamente y visualmente, una evidencia que se asocia a respuesta inmune activa. La pregunta que nos hicimos es si ese tejido era realmente funcional y había alguna evidencia previa de que cogiendo estos linfocitos y haciendo hibridomas se podían generar anticuerpos monoclonales antitiroideos, pero no sabíamos si esto era incidental o era más o menos un hecho general. Entonces, lo que estudiamos, por aquel entonces se había avanzado mucho en la comprensión de cómo funcionaban los centros germinales y toda la estructura del ganglio linfático, que ha sido un tema fascinante en los últimos 20, 30 años, de ver cómo la microanatomía del ganglio va cobrando mayor y mayor sentido para entender cómo se genera respuesta inmune secundaria. Y pudimos demostrar que tanto la distribución de las moléculas de adhesión como ICAM1 y ICAM3 sigue la misma lógica en A y B, la misma lógica que en el ganglio linfático normal, en un folículo, digamos, canónico, y también pudimos demostrar la presencia de vénulas de endotelio alto, que, como sabéis, son críticas porque es las que dan entrada a los linfocitos. Se cree que, de hecho, para que se formen estos tejido linfoide, que se llama terciario o ectópico, lo crítico es que se formen estas vénulas de endotelio alta que, a través de la expresión de CD62L y de las citocinas CCL21, atraen a los linfocitos de tipo naïf, o sea que se van nutriendo de los linfocitos que acaban de ser generados y por lo tanto van manteniendo el repertorio en los ganglios linfáticos. Vimos además que había células productoras de inmunoglobulinas con especificidad para tiroglobulina y para TPO, para el autoantígeno, o sea que allí se estaban produciendo autoanticuerpos contra el tiroides, y también vimos que había la reactivación de la recombinasa, lo cual indica que en principio estos centros germinales se estaba produciendo los cambios que están relacionados con la maduración por afinidad de las células B.
Por lo tanto, tienen todas las características de ser unos centros germinales funcionales. Eso nos llevó ya a decir, bueno, aparecieron entonces en el mercado los chips estos para hacer estudios de perfil transcriptómico, y en vez de ir buscando de uno a uno cada uno de los marcadores posibles, pues hicimos una búsqueda en una pequeña muestra de glándulas, pero muy bien seleccionadas, que estaban recogidas justo después de intervenciones, pues pudimos hacer un perfil transcriptómico bien hecho con los chips estos de transcriptómica de Affymetrix, que te dan una visión de unos 20.000 genes que están expresados. Y lo que vimos es lo que veis aquí. Si nosotros los dejamos que se ordenen por sí mismos, a medida que pasa el tiempo van adquiriendo más genes adicionales, lo cual en gran medida tiene que ver con la progresiva infiltración de la glándula por linfocitos, cosa que hemos constatado ya en numerosísimas glándulas. Pero además de esto, que es bastante lógico y que por lo tanto con el tiempo vamos viendo más antígenos relacionados con más genes relacionados con presentación de antígenos, con quimiotaxis y con citoquinas, con la respuesta humoral, porque se forman los centros germinales. Había dos cosas más allá más interesantes, que había una verdadera, lo que llamamos una signature, una firma, una impronta, que deja el interferón en los tejidos que están estimulados. O sea, el interferón tiene una acción sobre unos 300 genes, y algunos incluso apuntaban a una respuesta antivírica. Esto es un tema que llevamos mucho tiempo tratando de elucidar si hay un primero insulto vírico en muchas enfermedades autoinmunes, pero que de momento no lo tenemos claro. Pero la impronta está ahí. Veis cómo hay interferones de tipo, la impronta de interferones tipo 1 y de tipo 2, que hay además un solapamiento importante entre ellos. Otra cosa que fue casi, al menos un poco menos previsible, era que además de haber una sobreexpresión de genes relacionados con la activación de la respuesta inmune y de respuesta a interferón, había una sobreexpresión de genes relacionados con la inhibición de la respuesta inmune. En concreto, por ejemplo, aquellos que forman lo que sería la signature de los macrófagos tipo M2, que son los macrófagos que van a reparar el tejido. Aquí tenéis una imagen de este tipo de macrófagos, que es bonita porque tiene un tipo de colores bastante impresionistas, pero además de la curiosidad, nos trasladó un mensaje indirecto, y es que los tejidos autoinmunes no son el campo de batalla de una batalla que gana el sistema inmune y destruye el tejido, sino que son un campo de batalla en el cual están compitiendo vías de activación y vías de frenación de la respuesta inmune, lo cual en sí no es sorprendente si pensamos que la respuesta autoinmune es una respuesta mucho más lenta y, de hecho, pues mucho menos eficaz y eficiente que una respuesta contra una infección, que en general es eficiente, o una respuesta, la que vemos en el rechazo a un trasplante, en que en 15 días hemos destruido el tejido. Mientras que en un páncreas se pueden pasar 5 o 10 años para que se destruya 1 gramo de células beta, o en el tiroides se puede pasar toda una vida sin que se acabe de destruir el tiroides y que un Hashimoto llegue a ser un hipotiroidismo franco. Por lo tanto, esta es una respuesta, y eso lo decía Dolores muchas veces, por el tipo de clonas que aislaba, altamente regulada. Esta no es una respuesta equiparable a la respuesta infecciosa. Bueno, aquí he puesto un resumen de las cosas que a lo largo de 58 papers, y por tanto de muchos años, hemos ido acumulando a favor de que los tirocitos y el órgano diana juegan un papel importante. No sabemos, o es difícil pensar que sea el de inductor inicial, pero un papel importante en el establecimiento de las características de esta enfermedad. Hacia los años finales de los 90 y hasta ahora prácticamente se ha ido conociendo mucho mejor los mecanismos de inicio, mantenimiento y frenación de la respuesta inmune. De hecho, el grupo de Harvard de Gordon Freeman y el grupo de Japón de Tasuku Honjo fueron clave en ir clonando una serie de moléculas que sabemos que
actúan en diferentes momentos de la respuesta inmune. Y por lo tanto, lo que yo os había simplificado antes con esto complejo de TCR, HLA y péptido, si miráis abajo veis que tiene más. Y que conste que os he hecho un favor que he puesto solamente 5 posibles señales, porque puede haber, si cogéis una review más extensa como esta que os he puesto aquí abajo, que es una muy buena review, esta de Alain Sharp del año 17, el que tenga interés que se la lea, porque realmente ahí está todas las posibilidades de inhibición, está centrada en inhibición. También hay otras reviews centradas en coactivación. Por lo tanto, la respuesta inmune al final, aunque inicialmente depende de TCR y HLA, luego está modulada por varias moléculas. Y se habla de que hay una señal 1, que sería la específica, la del TCR con el péptido que es presentado por la molécula de HLA, pero una señal 2, que sería la principal o más fuerte de las señales coestimuladoras, que vendría por CD28, CD80 o CD86, esta en parte estaría frenada por una señal inhibidora bastante potente, que es la de CTLA4, que sería la 3, y que luego en momentos más posteriores sería matizada por PD1 y quizá por bastantes otras que aquí no he representado. Pero sí que he representado 2 más, que serían TLRs. Los TLRs son los receptores para ligandos de estímulos de la inmunidad natural, que pueden sustituir a veces a 2. Y también son bastante importantes las señales que se generan por receptores de quimiocinas, que he puesto 5. Y podríamos poner más, pero también son importantes las señales que dan algunas citocinas. O sea que al final el linfocito es como un chip que integra muchas señales. ¿Cómo no puede ser de otra forma? Y también estos últimos años hemos ido aprendiendo bastantes más cosas sobre los diferentes comportamientos de los linfocitos. Y aunque se nos llena mucho la boca hablando de TH1 y TH2, etcétera, etcétera, en ambos casos y sobre todo hay que tener en cuenta 2 situaciones muy distintas de los linfocitos. Los linfocitos que, haciendo un anglicismo, que además es una palabra de origen francés, llamamos naïf, que serían los linfocitos inmaduros, pero más que inmaduros, los linfocitos que aún no han estado nunca en contacto con antígenos. En lenguaje militar les llamarían bisoños. Pues estos linfocitos naïf son linfocitos que acaban de salir del timo o acaban de salir de médula ósea, no han estado nunca en contacto con antígeno y no son fácilmente activables. Requieren muchas señales para poner en marcha. Son linfocitos que tienen un perfil de moléculas de adhesión bastante peculiar, porque no están preparados para patrullar a través de los tejidos, sino que lo que hacen es recircular dentro del sistema inmune para darnos un repertorio amplio en cada órgano linfático secundario y que entran por la venula de endotelio alto. Y la molécula de adhesión que les es característica es 162L, que la utilizamos para distinguirlos. Tienen un repertorio muy amplio. Se habla de 10 elevado a 10, probablemente es menor, entre 10 elevado a 8 y 10 elevado a 9 real, por las pruebas recientes de NGS que se han podido hacer secuenciando el TCR beta. Pero bueno, tienen un repertorio muy amplio. Acaban de salir del timo y, por tanto, han sido purgados de las células autorreactivas, pero ya sabéis que entre el 1 y el 5% de las células probablemente tienen cierto grado de autorreactividad mayor del deseable, pero es bajo. Pero está presente. Es bajo, pero está presente. Cuando veis nuestros reports del laboratorio, son aquellos que usamos el marcador CD45RA y, como os he dicho, recirculan dentro del tejido linfoide. Las células de memoria, que cuando somos recién nacidos casi no tenemos, cuando en el cordón del recién nacido todos son naïf, en la memoria, en la persona a medida que nos hacemos mayores, en mi caso todas deben ser de memoria, vamos adquiriendo. Pues son aquellas clonas expandidas que hemos generado a medida que hemos tenido contactos con antígenos, desde infecciones mínimas hasta cierto punto la flora comensal y especialmente pues, todas las infecciones de verdad, todas las vacunaciones, etc. Son las que hacen posible que la respuesta inmune secundaria sea mucho más potente que la primaria. En principio, estas células tienen un repertorio menor, tienen un umbral de activación más bajo y son menos autorreactivas porque ya se han usado para una respuesta contra un antígeno foráneo y, por lo tanto, salvo accidente, que hemos hecho una respuesta contra un antígeno cross-reactivo, en general tienen menor
autorreactividad, pero sobre todo son células de las que no podemos prescindir. Por lo tanto, son células que mantenemos mucho. Y estas circulan por el tejido linfóide secundario, pero también por los tejidos periféricos. Bueno, pues esto nos debiera ayudar a entender mejor lo que nos pasa en los órganos y los tejidos autoinmunes. Bueno, aquí es la recirculación de los linfocitos naïf. Como veis, recirculan sobre todo a través del tejido linfoide secundario, mientras que los linfocitos de memoria recirculan sobre todo, aunque pasan por el tejido linfoide secundario, obviamente, pero antes han pasado por los tejidos periféricos. Cuando hablamos de todas estas células, digamos, que antes decía que se nos llena la boca, TH17, etc., esto son células ya polarizadas, estamos hablando de células de memoria, ¿de acuerdo? Estamos hablando de células de memoria o efectores. Pues muy bien, todas estas moléculas que os estaba diciendo que condicionaban la señal 2, 3, etc., algunas de ellas, las inhibidoras, han encontrado una aplicación muy importante. Si se las bloquea, se puede aumentar la respuesta antitumoral. Porque Allison y Onjo se dieron cuenta que en los tumores, algunas veces, las propias células tumorales o células del estroma alrededor de los tumores expresan los ligandos de estas moléculas inhibidoras. Por lo tanto, una de las explicaciones por las que, a pesar de que tenemos una respuesta inmune en los tumores no son eliminados, es porque existe un mecanismo que explota una vía de regulación fisiológica y de limitación de la respuesta inmune, que es PD1 o CTLA4, que el tumor explota para mantenerse. Si cortamos esta maniobra del tumor, obtenemos una respuesta antitumoral, con los resultados que ya sabéis que nos gustaría que fueran aún mejores, pero son en algunos muy llamativos y en algunos realmente han conseguido cosas que antes no se habían conseguido nunca, como curar pacientes con enfermedades avanzadas neoplásicas. Y una de las cosas que ha pasado cuando se ha empezado a utilizar estas neoplasias es que estos enfermos, como una de las complicaciones, como los enfermos, lo que llaman alteraciones relacionadas con el sistema inmune secundarias a la inmunoterapia, es que desarrollan autoinmunidad. Y entre la autoinmunidad que desarrollan, una particularmente frecuente es la autoinmunidad tiroidea, que generalmente es más transitoria, pero que pueden tener entre el 3 y el 10% de los pacientes. Y hay otras formas de autoinmunidad, que todo tipo, que las estáis viendo y que yo sé que se ve también en hígado, etcétera, y que están siendo siguiendo en nuestro hospital. A la vista de esto, obviamente nos preguntamos si esta vía podía jugar un papel en la autoinmunidad. Y esto ha sido lo último que hemos estado estudiando estos últimos 3 o 4 años. Esta es la tesis de Daniel Álvarez y aquí os presento un par de cosas de ella, porque tampoco quiero explicarlo todo, porque la presenta el día 10 de marzo y estáis invitados a la presentación, que será online y que por lo tanto la audiencia es ilimitada y COVID-free. Lo primero que encontramos es que en efecto, como era de esperar, hay un aumento de la expresión de PD1 en los propios linfocitos, tanto los intrateroidales como fuera. Esto está en los linfocitos de dentro del tiroides. Y además, aunque nos costó sudores, pudimos demostrar que en efecto, cuando hay autoinmunidad, tenemos cierta expresión de PDL1 en las células tiroidales. Si os fijáis, PDL1 en rojo, y cuando se mezcla con el azul de la TPO nos da este color tan bonito de color como violeta, que nos indica que hay células, tirocitos, que la expresan. Y esto ocurre en áreas que también expresan HLA-DR, que era lo que antes habíamos estudiado, aunque no hay un excesivo solapamiento, lo cual nos llama la atención. Bueno, también hicimos cosas de inducción, pero de alguna forma esto lo que nos lleva es a que ahora podemos completar un poco más la hipótesis de hace 37 años. Es decir, es verdad que se expresa HLA, es verdad que se expresan otras moléculas. Una cosa importante que hasta ahora nos había dicho es que no se ha conseguido nunca demostrar de forma fehaciente que estas células parenquimatosas expresen la actividad coestimuladora más potente, que es CD80 y CD86. Eso es un hecho a tener muy en cuenta. Y el otro
es que también podemos tener la inducción de PDL1 y PDL1 puede estar contrarrestando la expresión de HLA y de estas moléculas de adhesión. Esto nos lleva ahora, con lo que os había dicho y explicado sobre las células naïf y las células de memoria, etcétera, a presentar unos escenarios con lo cual la hipótesis de hace casi 40 años se entiende un poco mejor. Vamos a empezar por la situación normal, que es la de la izquierda. En la situación normal, en un tejido tiroideo normal, solamente monocitos y alguna célula de memoria, pero muy pocas, penetran en el tejido. De hecho, lo que vemos con frecuencia son los monocitos que penetran a reabsorber a veces el exceso de coloide o el coloide muy envejecido que hay. Eso es lo que vemos normalmente. Pero podemos postular que lo que ocurre, y que es lo que vemos, que un tiroides que se ha sometido a estrés, que puede ser en una infección sistémica, puede ser por un exceso de yodo, puede ser por razones que no sabemos, porque no monitorizamos la glándula normal la glándula en la situación de una persona normal, que recibe un estímulo. Este estímulo sería el que induciría la expresión de HLA y de molécula de adhesión. Pero el comportamiento de las células naïf y de las células de memoria podría ser bastante distinto. Si se rompe la membrana basal y llegan a entrar en contacto células naïf, que son estas que hemos señalado como azulitas, muy monas, al encontrar solo la señal 1, estas células no se activarían, sino que pasarían, en todo caso, a estar alergias o quedarían indiferentes. O sea, no se rompería la tolerancia. En el caso de una célula de memoria, sí que podría haber suficientes señales como para que se activase, que es esto que os he representado con un halo alrededor de las células. Y esto podría ser transitorio, en cuyo caso no pasaría nada, pero si esto fuera mantenido por la razón que fuera, podríamos o evolucionar a una enfermedad autoinmune o podríamos llegar a una situación de cronicidad porque fuera contrarrestado por las señales negativas que nos daría el PDL1, que sería expresado por esa célula que le he puesto una membrana de color azul. Esto no nos explica todo porque queda por saber cuál es el estrés inicial, queda por saber por qué a veces tenemos entre las células de memoria lo que postulamos, que es células que reconocen antígenos tiroideos, pero aquí podríamos invocar algo de correacción. También podríamos invocar que en determinadas situaciones de estrés se podrían incluso presentar a linfocitos naïf, pero también ahora podemos entender algo que es aparentemente muy generalizado. No solamente las células tiroideas expresan clase 2 cuando sufren un estrés. Hay otras células del cuerpo, enterocitos, por ejemplo, otras células epiteliales que lo hacen. Claro, si una célula infectada expresa niveles altos de HLA, ya es adecuado porque las células de memoria van a poderla eliminar. Mientras que las células naïf, donde existiría el mayor peligro de que contuvieran células autorreactivas, no se van a activar porque solo van a ver la señal 1. Por lo tanto, esta diferencia de señalización a nivel de las células parenquimatosas creo que ahora nos ayuda a interpretar mejor la hipótesis de hace 40 años. Y, por otro lado, la existencia de una cierta señalización negativa por parte de PL1, señalización que cuando rompemos con el tratamiento con anti-PD1 o anti-PDL1 sabemos que en un porcentaje de casos nos lleva a una enfermedad tiroidea autoinmune, también nos confirma que este es un mecanismo, muy probablemente, de homeostasis a nivel de un tejido periférico como el tiroides y probablemente de otros. Podemos representarlo de varias formas posibles. Esta la forma la hice el otro día un poco más barroca, en la cual incluso pues, podríamos postular que esto acabaría favoreciendo la formación de los centros germinales. Y ahora lo último que estamos trabajando con Daniel Álvarez es tratar de montar un sistema in vitro donde cocultivamos tirocitos y linfocitos autólogos y veis algunos resultados, pero que aún nos queda bastante para tratar de reproducir in vitro y analizar cuáles son las moléculas claves críticas para esta interacción.
En el abstract que mandé al BIR, a la comunicación, decía que iba a hablar algo de diabetes, y como veis, yo he visto que si metía además aquí lo que hemos trabajado en diabetes, esto se hacía insoportable, ya bastante pesado que se os debe haber hecho. Por lo tanto, lo que he hecho es hacer una lista de aquello que hay paralelo entre diabetes y tiroides. Algunas cosas las hemos hecho nosotros o grupos que trabajamos con nosotros, y otras cosas son de otros autores. Pero básicamente lo que sí vimos ya hace mucho es que era posible inducir clase 1 y clase 2 en las células beta del páncreas humano, que en el páncreas de los diabéticos había una notable hiperexpresión de HLA de clase 1, igual que en el caso de tiroides, y era más difícil encontrar HLA de clase 2. Esto aún se está revaluando, de hecho una postdoc de este hospital ahora está haciéndolo en California. Estefanía Quesada. Veremos ahora que se ha hecho un sistema de recogida sistemática de páncreas, si pueden o no validarlo, que eran resultados bastante anecdóticos. Es interesante que el trabajo que hicimos en el Instituto Germans Trias con Marta Vives especialmente, pudimos ver la inducción, la signature de interferón en los páncreas de diabéticos. Esto también se está validando ahora en este esquema que se está haciendo en California ampliamente. Pero lo más reciente es que se ha podido ver que también se puede inducir PDL1 en los islotes y que en el páncreas se ve PDL1 inducido en el páncreas de los diabéticos. Y aquí os pongo las dos referencias. Y algo que ya se sabía desde hace un tiempo, y es que si se induce la expresión de PDL1 en las células beta de los ratones de las cepas que tienen predisposición a desarrollar espontáneamente diabetes, también se puede proteger al animal de la diabetes. Bueno, 49 minutos. Dentro de lo que cabe, me he ajustado bastante al tiempo. Por tanto, tras casi 40 años, la propuesta de que los eventos inmunológicos que ocurren en el tejido llano son importantes en el diccionamiento de la respuesta autoinmune hacia diversos autoantígenos de un determinado tipo celular sigue siendo válida. Otra cosa es que se considere la explicación más importante. El papel relativo de la presentación por HLA a niveles naif, a linfocitos naif y memoria puede ofrecer una explicación de la existencia del fenómeno llamado de expresión ectópica de HLA-DR, no solamente en tiroides, sino en otros tejidos. Y el papel de PDL1 y otros moduladores tipo checkpoint receptor que controlan la respuesta inmune crónica vale la pena que sea analizado en profundidad, incluyendo no solamente lo que hemos hecho nosotros, PDL1, sino otras moléculas muy interesantes, como puede el TIGIT y TIM3. Y aunque ahora hemos estado, la farmacología se ha dirigido sobre todo a bloquear estas respuestas, podría tener sentido tratar de encontrar, y de hecho hay alguna cosa ya hecha, análogos de PDL1, es decir, ligandos de PD1 o de otros receptores inhibidores que pudiéramos dirigir al tejido autoinmune para reducir la respuesta. Y esto podría ser una vía bastante prometedora de tratamiento. Y la última y la más importante, claro, esta no es, no es mi charla de jubilación, porque en una charla de jubilación tendría que haber dado las gracias a cientos de personas. Esta más bien es un poco lo de los últimos 3 o 4 años. Y en los 3 o 4 años las 3 personas que más han colaborado en este trabajo han sido Roger Colobran, aunque cada vez está más abducido por las inmunodeficiencias y la genética de las inmunodeficiencias, pero juega un papel importante y aún le interesa este tema. Ana Marín, que ha sido una adjunta sobresaliente en nuestro equipo y que ahora, desgraciadamente, se ha pasado a otro sector. Y Daniel Álvarez de la Sierra, que esperemos que lea la tesis en exactamente 16 días. No, menos, porque febrero tiene 28 días, 14 días. Y bueno, compañeros del laboratorio, todos, especialmente pues el doctor Manuel Hernández, que ahora es el jefe de servicio y que fue el que me convenció para venir a Vall d'Hebron, algo de lo cual me alegro mucho haber hecho. Los adjuntos que me han ayudado todo este tiempo y que ahora son mis compañeros, Mónica, Clara, Laura, Romina, Maite y Yanire. Y también algunos de los estudiantes de máster, que realmente hemos tenido casos de muy buenos estudiantes de máster, que los tengo aquí, y los colaboradores clínicos, tanto el grupo de
de cirugía, con Óscar González y todo el grupo, el doctor Cabet y el doctor Villalonga, exacto. Y el doctor Villalonga siempre y eso que es muy, muy conocido, es que tengo un amigo que se llama igual, me lío. Bueno, y luego Gabriel, Ana y últimamente también el doctor Zafón. En fin, ha sido una experiencia muy buena estos 5 años y en que he tenido menos presión asistencial, obviamente, porque ya no era jefe de servicio, y esto es lo que hemos podido producir. Parte está publicado y parte lo estamos preparando para publicación. Y el último año, como sabéis, pues el COVID ha hecho que le dediquemos bastante tiempo a la investigación en COVID, pero que esa a lo mejor aún nos da tiempo para presentarla en otro seminario. Muchas gracias por vuestra atención y cuando queráis contestaré las preguntas. Veo que hay una pregunta. Ya estoy, Ricardo. Si quieres, ya me encargo yo. Oye, en primer lugar, te quiero felicitar, y no es por hacerte la pelota, pero realmente ha sido... Ya no soy tu jefe. No, ya, pero bueno, ha sido una presentación muy didáctica, se nota tu parte docente y realmente, a ver, yo llevo desde hace 10 años que me vienes explicando esto y realmente yo sé que te has dejado cosas en el tintero, pero realmente yo creo que lo has hecho muy asequible para que todo el mundo, aún sin tener unos conocimientos muy profundos en inmunología y en autoinmunidad, haya podido seguirlo. Lo que me ha gustado mucho es que, claro, la autoinmunidad normalmente a nivel asistencial siempre se habla de una respuesta humoral, se miran los autoanticuerpos, también es mucho más fácil, y este enfoque celular, pues que realmente son los que producen los anticuerpos y las células T las que colaboran en la producción de esos anticuerpos, pues es muy interesante todo lo que has producido, lo que has dicho. Mira, tienes dos, por ahora, yo creo que claro, había 55 personas escuchándote, pero yo creo que como la mayoría de las sesiones son de COVID, yo creo que tenemos el cerebro un poco atrofiado en ese sentido. Pero, y la gente está un poco más tímida. Mira, Merichel Jeneska pregunta, dice, gracias por la charla, podría ser también interesante la adenosina como terapia. Y en relación a esto, ¿habéis mirado la expresión de CD39 y otros como el IDO, las T reguladoras? Gracias, Marichel. No, la verdad es que no. Claro, nosotros, al ser un grupo pequeño, no tratamos de cubrir todas las posibilidades. Es decir, las T reguladoras es un tema muy interesante en tiroides. Es un tema que lo ha estudiado ya algún otro grupo. Y la adenosina, como inhibidor, es interesante. El problema un poquito que le veo es que a lo mejor yo tengo una idea un poco de que a lo mejor sería posible hacer un anticuerpo de estos birreactivo, o una molécula birreactiva que por un lado tuviera un dominio de del ligando de PD1 y en el otro brazo del anticuerpo tuviera, por ejemplo, un dominio antitiroglobulina o anti-TPO que nos lo llevase al órgano en concreto. Y esa es la idea que tengo. Adenosina es una molécula pequeña, supongo que será más difícil de dirigir, aunque se podría buscar una forma de hacerlo. Sí, hay otras formas de inhibirlo, obviamente, y IDO también tiene su interés. Pero no lo hemos hecho básicamente porque no solo somos un grupo y solo cogemos una línea, pero estoy de acuerdo que es interesante. También tenemos otra pregunta de Paula Ávila,
que dice: buenas tardes, felicita también, primero de todo, muchas gracias por la exposición, realmente interesante. Y dice: mi pregunta va más relacionada con la diabetes y el HLA tipo 2. ¿Se sabe la relación que hay entre la mutación de estos HLA tipo 2 con el inicio de la respuesta autoinmune? Me figuro que se refiere a los defectos monogénicos, en donde hay un defecto de la expresión de HL2, si aparece diabetes o otro tipo de enfermedad autoinmune. Creo que es lo que quiere decir. Sí, a ver, en la diabetes tenemos una cierta... Hay dos cosas distintas. Y es, hay unos alelos de HLA, ¿no? Incluso que hay unos subtipos muy concretos que predisponen bastante. Pero no se les puede considerar mutaciones, son polimorfismos, porque no son raros. Sabes que la diferencia entre mutación y polimorfismo se pone alrededor del 0,5 al 1% de la frecuencia de la población. Todos los alelos HLA, la mayoría están por encima de eso, y además, por ser una región en que el polimorfismo se considera que tiene una función fisiológica, no se aplica el concepto de mutación. Por lo tanto, por una parte, hay una asociación entre determinados alelos, polimorfismos de HLA y diabetes, que la explicación que más se ve en la literatura es que determinados, de que los alelos que tienen una determinada secuencia forman un pocket, un bolsillo en el cual se alojaría particularmente bien algún tipo de péptido, entre ellos algunos péptidos de insulina y de GAD. O sea que es una explicación estructural que a mí siempre me ha costado creer. Pero bueno, esa es casi la explicación dominante hoy en día. Por lo tanto, es alelo y estructura de autoantígeno, que es lo que favorecería el inicio. Eso es en lo que se refiere. Hasta ahí. Luego, si además se expresa en el órgano diana, pues es un órgano en el cual obviamente hay mucha cantidad de antígeno y se favorecería más fácilmente el antígeno entrará en el subrepresentador de la molécula HLA. Pero si la quieres volver a formular o te he contestado, no lo sé, Paula. Bueno, mientras si quiere volverla a repetir, yo voy a aprovechar porque, bueno, yo te voy a hacer una pregunta que es la pregunta del millón, pero bueno. A ver, las enfermedades autoinmunes tiroideas son muy frecuentes, hay un porcentaje de la población muy elevado. Bien puede ser tipo Graves, en donde hay una hipertiroidismo o hipotiroidismo en el caso de Hashimoto y tal. ¿Por qué crees que este tejido o los antígenos de este tejido son tan proclives a que haya procesos autoinmunes? ¿Por qué? Sí, la pregunta, bueno, hay varios aspectos, hay varias respuestas parciales, pero ninguna total. Una respuesta parcial es que el hipotiroidismo, una proporción muy alta, se da a una edad que ya no es reproductiva y que por lo tanto no ha habido una selección negativa contra las personas que tienen predisposición a desarrollar esta autoinmunidad. Por lo tanto, digamos que eso sería una explicación, digamos, evolucionista. Por otra parte, el tiroides es un tejido que probablemente con cierta frecuencia sufre estrés de tipo bioquímico, porque las oscilaciones en la cantidad de yodo que tomamos hace que, sobre todo yo creo con las dietas ahora un poco más artificiales, el yodo oscila mucho y los que hacen tiroides dicen que con frecuencia esos cambios inducen necrosis en el tejido tiroideo y que esa necrosis en el fondo pues no deja de ser estrés celular. Supongo que eso ocurre con mucha frecuencia, pero alguna vez si coincide con una situación en las cuales a nivel sistémico se están generando ligandos de PRR, es decir, que hay un cierto afecto adyuvante por parte de alguna otra infección concomitante, más que una infección concreta del tiroides, una infección concomitante con una situación en que ya hay estrés en el tiroides, por lo que sea, porque se ha tomado un medicamento con yodo, porque se ha tomado más yodo, o al revés, se ha pasado de tomar muy poco yodo a mucho yodo, de mucho yodo a muy poco yodo. Algo ocurre y se juntan dos señales.
realmente son explicaciones parciales, no hay una explicación buena total. Es lo que te puedo decir. Sí. Hace falta de investigarlo más. Cuando has comentado antes que lo que no está claro, bueno, está claro que el tejido tiroideo, o sea, las células del parénquima, no expresan el CD80 o CD86, ¿tú crees que otras moléculas, aunque no sean dependientes, como pueden ser los TLRs, podrían actuar para que se produciese esta segunda señal? Y si hay alguna, aunque no sea en esta enfermedad, sino en otras, que pueden tener más números, que puedan expresarse en estas células que no son células presentadoras de antígeno profesionales. En el propio tiroides no estoy seguro. Algo se ha mirado y no se ha encontrado gran cosa, pero lo que sí es claro es que la posibilidad de que se generen señales a través de TLRs en los linfocitos es capaz de romper la autoinmunidad, porque la forma más clásica de generar autoinmunidad experimental es inyectar a un animal adyuvante de Freud, que no deja de ser un ligando de TLRs varios, junto con el antígeno tiroglobulina, por ejemplo. Así fue como se hizo la primera terapia experimental y se sigue haciendo. Así se puede hacer la mastenia experimental, etc. Por lo tanto, yo creo que sí, y que a lo mejor no es un típico TLR, sino que es algo más sutil que habría que buscar. Yo creo que eso es una posibilidad importante. En general, los ligandos de la inmunidad natural pueden, ¿cómo te diría?, ser más potentes, sobrepasar las señales de inhibición de los de la inmunidad adaptativa. Eso son como el switch de emergencia. Ya, muy bien. Cuando has comentado, estoy esperando a ver si se anima alguien más, cuando has hablado que en un futuro quizás se podía utilizar una terapia biológica para inhibir determinados factores y que no serían inhibitorios, sí, que serían en este caso inhibitorios, como tipo PD1, PDL1, etc. Una pregunta que me figuro que ahora a nivel de ensayos clínicos quizás no hay nada, pero poniendo una cosa más fácil, desde el punto de vista, por ejemplo, en el caso del Graves, que es, aunque existen otras terapias, ¿tú crees que serviría terapias tipo rituximab? Y porque el tipo de células plasmáticas que producirían estos anticuerpos serían de vida larga o de vida corta, me figuro que a lo mejor no se ha probado porque hay otras, se puede decir, otras herramientas terapéuticas que son más fáciles de utilizar. Pero si fuese una cosa hipotética, ¿qué pensarías tú? Yo creo que sí. A ver, se ha probado el rituximab ya en Graves por la oftalmopatía, no tanto por la enfermedad de Graves, pero obviamente hemos visto lo que pasaba. Y hay un porcentaje de casos que responde bien. Yo creo que es un poquito parecido a lo que pasa con otras enfermedades autoinmunes, que algunas realmente se frenan totalmente porque probablemente son dependientes de la presentación de que las células B sigan presentando antígeno, más que por el hecho de eliminar las células productoras de inmunoglobulinas, aunque también. Y otros no tanto. La verdad es que lo estaba siguiendo bastante de cerca hasta que empezó todo esto del COVID, pero y también se estaba probando anti-IL-6, el tocilizumab, y había ido bastante bien para el proceso inflamatorio retroorbitario. Y que yo sepa que en Vall-d'Hebron iban a empezar un ensayo clínico también antes de que empezara, y supongo que les ha empezado porque la oftalmopatía sí que es un problema grave. Yo creo que los ligandos de PDL1 podrían ser más sutiles si los pudiéramos redirigir a la zona crítica.
De momento, la verdad es que no he visto nada aún, ojalá, porque realmente nosotros no tenemos la capacidad en este momento pero si hubiera alguna industria biotecnológica que se animase, yo creo que, por ejemplo, diabetes sí que tendría mucho sentido. Y además, en diabetes, digamos, sería muy dirigible a los slots, ¿no? Y ya, yo creo que por última, y así llevamos ya de 1 hora y 7 minutos, así te dejamos descansar. Una pregunta que yo tengo en mente, que has explicado perfectamente, que algunas veces me las has explicado aquí en el laboratorio, que es decir, la respuesta inmunológica a infecciones es mucho más rápida, mientras que la respuesta autoinmunitaria hay ese equilibrio, ahora un poquito, y por eso se tarda tanto en destruir el tejido, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, en el caso en terapia anticáncer que se dan inhibidores de los checkpoints, en este caso sí que aparece como de una manera mucho más rápida, se puede decir una afectación tiroidea, y quizás esto podría servir como modelo en el sentido de que podemos ver desde el punto de vista acelerado a lo mejor lo que ocurre en una enfermedad tiroidea, que pueden pasar años, si realmente ocurre lo mismo o no ocurre lo mismo, si podría servir y tendría valor. Porque luego yo lo que entiendo es que cuando te quitan este fármaco, vuelves a tener una función tiroidea normal, etcétera, es decir, si es reversible o no. Entonces, si realmente, es decir, aquí tendríamos a nivel de un experimento, bueno, un tratamiento, pero que me puede servir de un modelo en humanos, acelerado lo que puede ocurrir en la enfermedad tiroidea a lo largo de los años. Claro, al no ser yo el que veo estos enfermos, te puedo decir lo que me cuentan los endocrinos. El doctor Carlos Zafón, que me contaba, dice que son enfermedades tiroideas relativamente transitorias. Muchas de ellas ocurren en pacientes que ya tienen anticuerpos antitiroideos, lo cual nos quiere decir que no es que hayamos generado la enfermedad de nuevo, sino que lo que hemos hecho es expandir una enfermedad que estaba frenada. Lo cual iría bastante a favor de que ese sería el papel de PDL1, de evitar no la respuesta autoinmune, sino evitar su propagación y que llegue porque al fin y al cabo tener una respuesta autoinmune, si no llega a dar clínica, tampoco nos preocupa mucho porque la tiene bastante gente, ¿no? En nuestro autoinmunidad estamos hartos de detectar anticuerpos en gente que está sana y que hay algo que los mantiene ahí parados. Entonces, el caso de estas autoinmunidades, lo que pasa es que yo no sé, porque no lo conozco lo suficiente, saber si hay algunos casos en los que... Sé que hay algunos casos en que la enfermedad se mantiene. Y en particular, en el caso de la diabetes tipo 1 por anti-PD1, que es más raro, pero tiene peor pronóstico porque se mantiene más. Probablemente porque lo que hace es anticipar casos. Oye, el teléfono es un rollo. Perdonad. Tiene su vida propia, ¿no? Sí, yo. Ahora. Me he quitado, perdonad. Porque no contestas al contestador y el contestador es más adelante. Bueno, perdona. Pues yo creo que este es un campo fascinante porque veremos todo tipo de ejemplos. Yo creo que la casuística además se ha recogido de una forma muy fenomenológica, muy general, pero estudiarlo de cerca y estudiar lo que pasa en la respuesta autoinmune a lo largo de esta respuesta autoinmune iatrogénica ligada a anti-PD1, falta caracterizarla mejor, ¿no? Y ver hasta qué punto es paralela y nos sirve para modelizar. No, ese es un proyecto que de hecho teníamos, pero que ha sido muy difícil de hacer por la heterogeneidad de los enfermos neoplásicos y su ida y su venida. Sí, sí. Muy bien, pues yo te voy a dejar ya. A ver, que sepas que de 55 personas todavía se mantienen 42 personas en activo, o sea que es un tema que ha interesado y llevamos 1 hora y 9 minutos, o sea que si quieres pues lo dejamos y muchísimas gracias y podemos mantener, ahora me paso a tu despacho y si tengo alguna pregunta más pues te la hago. Bueno, muchas gracias. A través del tabique a la vez, o sea, sí.
Muchas gracias, Ricardo, y muy buenas Gracias, tardes a Luis. todo el mundo que ha estado atendiendo en este seminario y hasta la próxima. Y Buenas gracias, tardes, Luis, bona por darnos la tarda. oportunidad de que el servicio saliera en los seminarios. Muy bien. Dios.